Vamos a dar inicio a la actividad. Nos reúne en esta ocasión la actividad Mesa Redonda sobre la segunda vuelta electoral, última actividad organizada dentro del programa de encuentros de la sociedad civil con los partidos políticos minoritarios y en la que contaremos con las ponencias de expertos internacionales de países con experiencias en segundas vueltas electorales. En la mesa directiva nos acompañan el licenciado Rafael Toribio, rector del INTEC, el licenciado Luis Alberto Cordero, coordinador del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el licenciado Isidoro Santana, coordinador general de Participación Ciudadana, los expositores del evento quienes son el doctor Daniel Alberto Sapsay, el doctor Luis Camilo Osorio y el doctor Enrico Bolaño. Además, el licenciado Ricardo Valverde del CAPEL y el doctor Antonio Zaconde, quien fungirá como moderador del evento. A continuación escucharemos las palabras de apertura por parte del licenciado Rafael Toribio, el licenciado Isidoro Santana y el licenciado Alberto Cordero en este orden mencionados. Muy buenas tardes, señores de la mesa directiva. Tal como indicaba la presentadora, sucede que este es un evento con el que queremos culminar una serie de encuentros que se han realizado entre la sociedad civil y los partidos políticos. Muchos de ustedes saben que en ese primer momento, en la primera fase de esos encuentros, tuvimos la oportunidad de discutir con técnicos de los partidos políticos el contenido de sus respectivos programas de gobierno, cuestionado por panelistas y por el público. En una segunda fase tuvimos a los candidatos a la presidencia de la República presentando sus pareceres en torno al tema general de partidos políticos y democracia. Y hoy hemos querido preparar para ustedes y también para nosotros que vamos a participar en la discusión, profundizar un poco sobre la segunda vuelta electoral. También, como ustedes saben, la segunda vuelta electoral es una institución nueva, novedosa en todo el proceso político electoral en República Dominicana. Será la primera vez que vamos a tener una legislación que contempla esa institución electoral. Lógicamente, por ser novedosa, hay cierta aprensión, y yo creo que las aprensiones normales en torno a una nueva institución que se pone en funcionamiento un poco se complican en esta situación por el hecho de que en la primera vuelta, también por decisión ya establecida en el ordenamiento, hay que ganar con un 50% más uno, que hace un poco también más difícil la situación. Y por eso nosotros, en este caso las instituciones que estamos organizando estos encuentros, pensamos que era conveniente tener la oportunidad de analizar a profundidad todo lo relativo a esa nueva institución en la estructura del proceso electoral. Y es aquí la razón fundamental por la que hemos hecho este evento. Además de conocer a profundidad un poco sobre la segunda vuelta, yo quisiera decirle que un objetivo que debemos buscar, que buscamos con este seminario, es poder ayudar, a colaborar a que las elecciones próximas se realicen de tal manera que todos, empezando por los que no sean favorecidos en el triunfo, puedan asumir y defender los resultados. Y eso será solo posible en la medida de que todos trabajemos para que el proceso sea rodeado de todas las condiciones que permitan ser asumidas sus resultados y ser defendidos. Y para eso se hace, a nuestro juicio, imprescindible un apoyo a la Junta Central Electoral, partiendo de que entendemos que se está haciendo un buen trabajo, que hay que ayudar
ayudar a que ese trabajo siga siendo bueno y concluya así. Participando como miembro de las mesas electorales, muchos de la sociedad civil tienen que hacerse presentes ahí, que es una forma también de colaborar en el proceso electoral. Mucho se juega en cada mesa electoral. También creemos y defendemos que a través de la observación electoral, en que está empeñado Participación Ciudadana y las redes observadoras, es una forma de colaborar con la afinidad del proceso electoral, independientemente de los beneficios que reporta la observación en cuanto a su poder de disuasión, una forma real de participación de la ciudadanía en un proceso electoral y fundamentalmente la formación que supone en todo lo que se integre en este proceso. Creo que colaborando de esta manera con la Junta Central Electoral seremos capaces de aceptar los resultados y defenderlos como buenos y válidos. Este seminario, así entendido, pretende ser una contribución a precisamente que esto se realice de la manera indicada a través de la colaboración de Participación Ciudadana, de CAPEL, del PIB y también de INTEC. Hemos reunido, conjugado esfuerzos y recursos para hacer esta serie de encuentros. Y hoy queremos dedicarlo a la segunda vuelta porque creemos que en la medida de que sepamos en qué consiste, cuáles pueden ser sus dificultades, seremos capaces de manejarlo mejor y entonces evitar dificultades y solo quedarnos con los beneficios. Finalmente quisiera aprovechar un agradecimiento muy especial a los expositores que vienen de diferentes países con diferentes experiencias a poner a disposición nuestra sus conocimientos y esas experiencias. Al público presente, comentábamos nosotros que esto, por lo menos con los partidos políticos, hace 3 semanas que empezamos y esta semana ha sido todos los días de esta semana que hemos tenido algún tipo de evento en relación a esto. Nuestro más sincero agradecimiento por el esfuerzo que hace. Y de manera especial, con esto concluyo, yo quisiera, en nombre de los organizadores, agradecer muy especialmente a los representantes de los partidos políticos que nos acompañan. Creo que a fin de cuentas, ellos son o deben ser los más interesados en conocer la segunda vuelta y sobre todo ayudar a que el proceso termine siendo de todo. Muchas gracias. Prohibición de la reelección presidencial, la separación en el tiempo de las elecciones presidenciales, de las congresionales y municipales, y la segunda vuelta electoral son demandas que desde hace décadas tenían amplios sectores de la sociedad dominicana planteando que deberían incorporarse a nuestro régimen constitucional con la intención de mejorar nuestro sistema democrático, de hacerlo realmente democrático y de darle más legitimidad a las autoridades electas. Y aunque en el año 1994 no eran más propicias las condiciones para embarcarse en una reforma constitucional, y hubo que hacerlas a la carrera, los cambios en general son positivos, y en el año 1926 tendremos elecciones y lo más probable es que tengamos una segunda vuelta electoral. Estamos ensayando un nuevo sistema, y aunque todavía mucha gente tras el trauma del 94 sigue haciendo premoniciones sobre nuevos traumas en el 96, todos nosotros sabemos que tendencia en la sociedad dominicana apuntan a que tengamos un proceso electoral normal, transparente, limpio, se celebre la primera
vuelta y si es necesario que se celebre la segunda vuelta. Todos debemos defender y plantear esa idea, y creo que mal hacemos a nuestro sistema cuando nosotros mismos nos encargamos de estar planteando cosas que esperamos que no van a ocurrir, que finalmente podamos establecer un sistema democrático. Es el deseo de la mayoría desde hace tanto tiempo. Justamente para discutir el tema de la segunda vuelta de participación ciudadana, con la colaboración de CAPEL, que hemos invitado a estas personas que vienen con una experiencia que no tenemos los dominicanos, porque sencillamente nunca hemos experimentado este proceso. Y creo que el ambiente es propicio para que acá, que sea un grupo reducido, pero un grupo de personas que juegan un papel importante en la sociedad dominicana, en la necesidad de alcanzar una mayor comprensión y de discutir las experiencias que puedan traer nuestros invitados, pues es muy útil y podemos aprender bastante y tratar de ver si evitamos errores en este proceso de aprendizaje. Así que nos sentimos muy complacidos de que estén aquí. Y vamos a ver qué aprendimos hoy. En nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de su programa especializado del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, de acompañarles en esta reedición de una serie de jornadas de compromiso cívico y sobre todo estar en la sede y en este claustro universitario, gozando de su hospitalidad y especialmente de la de Rafael Toribio, su rector. Hace recién 7 meses organizábamos aquí mismo en Santo Domingo una primera jornada que venía recordando ahora Ricardo Valverde, que tenía un nombre extensísimo acerca de los mecanismos de participación de la sociedad civil. Ese tipo de nombres que uno nunca termina de recordar, pero que presagiaba, como en efecto ha sucedido, que venía a constituir un verdadero hito en el quehacer político institucional de esta nación, cuando, encontrándose una serie de intereses comunes, la sociedad civil dominicana había asumido el reto de organizarse en función de vigilar la transparencia de un proceso electoral que tendrá lugar en apenas unas 6 semanas. Acompañamos al Grupo de Acción por la Democracia y a Participación Ciudadana en ese ejercicio, al cual concurrieron más de 100, 125 personas durante todas sus jornadas, y que, al igual que empezó tarde en aquel momento, no por culpa de los asistentes, sino por culpa de los asistentes, y en empezó tarde por culpa nuestra, por lo cual ofrezco las disculpas correspondientes porque somos responsables de ese caso. Pero fundamentalmente constituyó un momento gratísimo para iniciar una serie de tareas que nos mantienen aquí reunidos. En CAPEL hemos venido siguiendo este proceso con muchísimo interés. Hemos prestado nuestra humilde colaboración, fundamentalmente en la inteligencia de facilitarle a los dominicanos el acceso a los mejores recursos humanos y técnicos disponibles en la tarea que la sociedad civil se ha impuesto. Habríamos querido hacer otro tanto con las instituciones político-partidarias, pero las condiciones no fueron del todo propicias. La reflexión en esta tarde
es la misma que hemos venido reiterando en diferentes actividades que coauspicia u organiza CAPEL. Y es un poco las tentaciones recurrentes a que las cuestiones institucionales no se resuelvan por la vía del consenso, por la vía del diálogo, por la vía del ejercicio democrático electoral. Recientemente vimos repetirse en Guatemala un tercer ejercicio electoral después de una serie de regímenes militares, aunque con un grado de participación muy bajo, pero al fin y al cabo se repitió ese ejercicio. Después de un periodo de una franca situación de ingobernabilidad en Nicaragua, donde llegaron a concurrir en vigencia dos constituciones, se supera esa crisis, se arreglan las cosas, se convoca una elección y se aprestan los nicaragüenses a elegir un o una presidenta para el periodo a partir de este año. En Colombia, no obstante la profunda crisis política que se vive, se busca afanosamente una salida institucional para preservar la entidad de la nación y la tranquilidad de los y las colombianas. Y finalmente en el Paraguay, de nuevo se apresta la ciudadanía paraguaya, haciendo un repaso sobre los acontecimientos más recientes, a una elección municipal en un nuevo ejercicio democrático, en donde lo más significativo desde mi perspectiva en esa elección del último trimestre de año en Paraguay es uno de los gestos más interesantes que hemos visto en los últimos 10 años en el quehacer político electoral del continente americano. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es una nueva institución en la legislación electoral paraguaya, recibió una donación de cerca de 4 hectáreas de terreno y sus edificios en perfecto estado en el centro de Asunción con un valor impresionantemente alto, y el donante de esos terrenos fue nada menos que el ejército de Paraguay. Cuando en nuestra América el ejército se desprende de 4 hectáreas de terreno para dárselo al poder electoral, algo realmente está cambiando para bien. Es ahora el turno de la República Dominicana, en donde la madurez y la sensatez deben ser los elementos que orienten el quehacer político de este país, en donde debe haber una verdadera convivencia entre las aspiraciones legítimas de los institutos políticos y las aspiraciones no menos legítimas de la sociedad civil de fiscalizar este proceso. Debe haber también un ejercicio irrestricto e ilimitado de las potestades legales que se le confieren a la autoridad electoral y una actitud de sana confianza de la ciudadanía hacia ese poder electoral que tiene a cargo la administración del proceso. Pero sobre todo debe haber una amplísima participación de la sociedad civil a través de muchas de sus formas. La red de observadores electorales, los fiscales o personeros de los partidos políticos, la integración de las juntas receptoras de votos, la adopción y paciencia que debe hacerse de una figura que no es simple como la del colegio electoral cerrado, la posibilidad de que en ese ejercicio se presenten dificultades en la emisión del voto precisamente por la figura del colegio electoral cerrado. Hay una serie de circunstancias varias que nos pueden hacer pensar y nos pueden hacer sentir intranquilos. Ningún proceso democrático es simple, es el costo más alto que debe pagarse, pero nunca será un costo demasiado alto por la tranquilidad de una nación. Y debe adoptarse ese costo y deben adoptarse sus dificultades con una enorme madurez, con una enorme sensatez. Es cuando las decisiones deben tomarse más fríamente, cuando deben tomarse de manera reflexiva, cuando debe ejercerse el mayor nivel de tolerancia posible, tolerancia para las diferentes posiciones político-ideológicas, tolerancia para las diferencias de criterio. Al fin y al cabo, un ejercicio democrático y electoral no es otra cosa que una renovación de los instrumentos de convivencia social. Y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
pero especialmente en CAPEL, con su programa de derechos políticos, nos preocupa fundamentalmente los instrumentos de convivencia social a través de la tolerancia. Nosotros privilegiamos en algún momento el trabajo de la asistencia técnica a organismos electorales. Derivamos luego nuestra tarea a la formación y al desarrollo de instrumentos de cultura política. Hemos trabajado prestando asistencia técnica a los institutos político-partidarios. Hemos tratado de ayudarle a los medios de comunicación masiva a ubicar su rol como fiscalizadores de todos los procesos político-institucionales de un país por el bienestar de cada nación. Y ahora estamos en una nueva etapa que sin dejar de atender las anteriores nos lleva y nos tiene prestando asistencia técnica a los órganos legislativos y a los gobiernos locales. En ese hexágono hemos querido tratar de abarcar los principales actores de una sociedad y sus verdaderos instrumentos de interrelación, teniendo como punto de partida fundamentalmente a la sociedad civil, que es la que proyecta sus decisiones y se hace representar de diferentes formas. Estamos seguros y confiados de que la ciudadanía dominicana sabrá encontrar en el ejercicio electoral del 16 de mayo y repetir con mayor énfasis, con mayor respeto y con mayor tolerancia una nueva jornada de tolerancia, una nueva jornada de práctica democrática y un verdadero respeto a la voluntad popular. En eso hemos comprometido nuestro esfuerzo y por eso existe CAPEL. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de apertura de esta actividad y vamos a invitar al señor Ricardo Valverde de CAPEL, quien presentará a los expositores de la tarde. Buenas tardes. Indudablemente que la posibilidad de presentar a personas de la preparación académica, de la experiencia, de la calidad humana de los invitados que hoy nos acompañan acá, lleva a la gran tentación de extenderse mucho. Yo quisiera ser bastante consecuente con la circunstancia de que hemos iniciado un poco tarde la actividad y voy a tratar de ser breve en eso, sin dejar de señalar una serie de aspectos de ubicación en relación a las personas que nos acompañan, que son fundamentales para entender precisamente el tipo de experiencia y de riqueza que se puede extraer de sus intervenciones. Los tres profesores, los tres amigos, los tres académicos invitados tienen una serie de características comunes. Todos ellos son profesores universitarios en sus correspondientes países, lo cual en muy buena medida lleva a la circunstancia de que sean personas en una constante labor de reflexión sobre la realidad nacional y sobre la realidad de sus países vecinos, del ámbito interamericano. Todos ellos son expertos electorales, con la circunstancia interesante, la riqueza de este evento, de que son expertos electorales desde perspectivas diferentes. Algunos más en una perspectiva institucional, otros en una perspectiva fundamentalmente académica, algunos otros más en la reflexión y en la vivencia política. Todos ellos son personas que han tenido la posibilidad de trasladar mucha de esa experiencia a la producción de obras, de materiales escritos, de libros, de textos, de artículos en revistas especializadas, con lo cual también hay una cantidad importante de material de consulta en relación a su trabajo. Todos ellos muy gustosamente accedieron casi de manera inmediata a nuestra invitación de poder acompañar esta experiencia
no solo por lo maravilloso, lindo que es este país y su gente, sino particularmente en la medida en que se comprende que estos tiempos son tiempos importantes en lo que se refiere al desarrollo político de nuestra América Latina en general y de este país. Con la intención de tener una ubicación desde el punto de vista, si se quiere, académico o doctrinario de lo que es la figura del balotage, según la francesa o la segunda vuelta, nos acompañará primero el doctor Daniel Alberto Sapsay, que es profesor de Teoría del Estado, de Derecho Constitucional, tanto en los cursos de grado como de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Es un muy reconocido intelectual que trabaja mucho el tema constitucional, el derecho comercial, que ha afincado también una serie de experiencias en el tratamiento del tema ecológico, el tema ambiental, y que constituye una de las personas que con mayor rigor científico ha abordado el estudio del tema del balotaje, incluso en un cuadernillo preparado justamente para CAPEL, que ya lleva unos cuantos años de vigencia y que estábamos conversando ayer, que requiere ya indudablemente una actualización, y ojalá tenga el tiempo el doctor Sapsay para cometer esta importante tarea pronto. Para brindarnos una perspectiva más bien institucional, no institucional en general, sino institucional desde el punto de vista de cómo la figura de la segunda vuelta se proyecta, es recibida, es percibida, afecta la vida institucional de un organismo electoral. Contamos con la presencia del doctor Luis Camilo Osorio, quien es igualmente profesor universitario muy connotado de las principales universidades colombianas, de la Universidad Javeriana, del Externado de Colombia, de la Universidad de los Andes, en el área del derecho público, que ha tenido experiencias de vinculación con formas estatales como lo que fue el Viceministerio de Educación, y durante muchos años, una buena cantidad de años, que le permitieron participar ni más ni menos que en la organización de 19 elecciones generales. Tener a la cabeza la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, que es en el esquema electoral colombiano la encargada de la parte administrativa y organizativa de los procesos electorales, un organismo electoral, una expresión del organismo electoral colombiano. Finalmente, con la idea de poder tener toda la visualización completa como complemento de esta perspectiva académica y de la perspectiva institucional, nos acompaña el profesor Enrique Valoira, el doctor Enrique Valoira, quien es el profesor titular en Ciencia Política de la Universidad de Miami, quien es una persona con muchos años de trabajar en aspectos diversos de la realidad política latinoamericana, con especialidad en algunos casos típicos como Venezuela, El Salvador, y que ha tenido la vivencia desde la organización, desde la participación, más bien en actividades de observación electoral internacional, de ver muchos casos en los cuales, por diversas circunstancias, se ha tenido que presentar la figura de la segunda vuelta, y que compartirá con nosotros algunas reflexiones de cómo políticamente se han presentado algunos de estos casos. Entendemos que con esta visión integral y enriquecido con la participación de ustedes, pues podremos culminar esta actividad, como decía el doctor Toribio, cerrando con broche de oro lo que fue el inicio de una jornada muy rica, primero de reflexión con los técnicos de los partidos políticos, que continuó en una segunda etapa con la participación ni más ni menos que con los candidatos de los partidos políticos principales, y que en esta oportunidad pues culmina con la participación de 3 intelectuales y conocedores realmente del tema de la segunda vuelta para beneficio del proceso americano.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. A mí me toca la ingrata tarea en eventos como este de ser el moderador, sobre todo cuando hemos comenzado con un retraso de 36 minutos. Los panelistas, cada uno tendrá media hora y vamos a ser un poco estrictos. Asimismo, lo que se refiere luego a las intervenciones del público, vamos a ser un poco estrictos porque tenemos que tratar de que no nos tardemos más del tiempo que ya tenemos de retraso. Entonces, para comenzar, tenemos ahora la presentación, la ponencia del doctor Daniel Alberto Saizay, que va a hablar de la perspectiva académica, como le señaló Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero, antes de empezar, que me cuenten estos minutos, agradecer la participación ciudadana y a CAPEL la idea de haberme invitado para integrarme en este panel y en esta experiencia tan interesante como la que vive la República Dominicana. Para mí siempre estos desplazamientos son una gran oportunidad para aprender. Así que estoy acá fundamentalmente para aprender y no para dar la receta ni enseñarle a nadie lo que debe hacer en su país. Creo que en definitiva en todos nuestros países se han producido procesos de transición democrática con distintas dificultades, pero generalmente con muchos denominadores comunes. Precisamente la posibilidad del intercambio es donde podemos encontrar enseñanzas comunes muy valiosas para todos. Pasemos entonces al tema de la doble vuelta electoral que lamentamos. La doble vuelta electoral es uno de los mecanismos propios al sistema electoral o régimen electoral. Es decir, a las modalidades o procedimientos a través de los cuales en un sistema democrático se designa y legitima a las autoridades electivas. Todo lo que hace este sistema, por lo tanto, integra de manera privilegiada al sistema político en su conjunto. Y toda modificación que se produzca en el mismo va a tener necesariamente diferentes consecuencias o efectos sobre el sistema político en su conjunto. Ahora bien, si nosotros pensamos en la problemática electoral en sí misma, debemos tomar conciencia que siempre una modificación al sistema electoral produce a algunos que se benefician con esa modificación y otros que se perjudican. Es decir, toda reforma electoral, cualquiera que ella sea, va a traer a algunos sectores de una contienda con determinados beneficios y otros con determinados perjuicios. Es decir, ninguna reforma al sistema político electoral es inocente. Siempre va a tener este tipo de efectos. ¿En qué consiste la doble vuelta? Es decir, me han puesto en un panel una postura académica, así que me veo obligado a bucear un poco en los antecedentes. El término, como ya de por sí nos lo preanuncia, el término balotage, proviene de Francia. Tiene su primer origen en la Francia del Segundo Imperio, la Francia de Napoleón III en 1852. Allí se inaugura este procedimiento a través del cual, para que un gobernante acceda al poder, es necesario que obtenga por lo menos la mitad más uno de los sufragios válidos, es decir, la mayoría absoluta. En una primera etapa, la posibilidad de volver a barajar y dar de nuevo, que era un poco el juego que tenían los franceses con un cierto tipo de bolitas de ballot, por eso balotage, de baloté, era indefinida. Se seguía siempre con todos los candidatos que quedasen hasta que finalmente uno tuviese la mayoría absoluta. Efectivamente, eso sería bastante complejo. Ya en los países donde tenemos dos vueltas, nos parece excesivo muchas veces el desgaste de todo tipo que implica dos comicios seguidos.
imagínense lo que sería aquello en la Francia de la segunda mitad del siglo. Este es el origen, sin embargo, no es utilizado durante largo tiempo y es retomado recién en la primera parte del siglo XX, por la Tercera República Francesa, y luego es continuado después de la Segunda Guerra Mundial por la Cuarta República. Es decir, que acá creo que es importante anotarlo, es tomado por dos sistemas parlamentarios que, si tenían un rasgo común y característico, era una propensión al asambleísmo, es decir, a una excesiva preponderancia del órgano legislativo por sobre el ejecutivo, a una enorme fragmentación del sistema de partidos políticos y a una actitud sumamente cambiante de parte de los gobiernos que integraban la Tercera y Cuarta República. Piensen que en la Cuarta República el promedio de duración de los gobiernos en el transcurso de los 12 años que ella duró fue de unos menos de 10 meses. Este es el contexto en el cual se aplicó el balotaje. Sin embargo, curiosamente, es retomado por la Quinta República, es decir, ubiquemos de Gaulle en 1958, la constitución vigente en la actualidad, en Francia, cuando se produce una importantísima modificación en las instituciones galas. Es decir, se toma, no se inventa, se toma, porque ya existía previamente, un sistema de gobierno que es un híbrido entre el presidencialismo y el parlamentarismo, que hoy, gracias a Duverger, pero principalmente se conoce con el nombre de semipresidencialismo, es decir, es un gobierno de tipo democrático en el cual el presidente de la República es electo por sufragio universal a 2 vueltas y el Poder Ejecutivo está compuesto conjuntamente por un gabinete al estilo parlamentario, a cuya cabeza hay un jefe de gobierno, primer ministro, y que se relaciona con el Parlamento de un modo bastante semejante al de un parlamentarismo. Es decir, es un sistema muy particular, que luego es seguido por otros países de Europa, entre los cuales el que más se asemeja es el sistema portugués. Hago este repaso porque creo que es fundamental tener en cuenta cuál es el modelo para luego tratar de proyectarlo en lo que sería el sucedáneo, que es el modo como se lo ha utilizado en nuestro país. Creo que fue peor el remedio que ahora sí, pero no se oye. ¿Sí? ¿Ahora me oyen bien? El sistema de balotaje en Francia es utilizado tanto para la elección del presidente de la República como para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja y que es realmente la Cámara del Poder Legislativo, que tiene poderes efectivos y que se relaciona con el Ejecutivo a través de la eventualidad de mociones de censura o de su propia disolución. Es decir, el sistema de balotaje entonces en el modelo, que básicamente en nuestro país se lo toma el modelo de la Quinta República, tiene como notas comunes un régimen de gobierno que es el semipresidencialismo, en el cual el presidente es una suerte de árbitro que tiene facultades bastante amplias, pero muchas veces excepcionales, y que por ese motivo busca una legitimidad muy alta a través de un voto masivo, que no es propuesto por los partidos políticos, sino por firmas de ciudadanos que varía de elección en elección. A su vez, el sistema abarca ambas cámaras, y eso hace que exista una cierta correlación entre los porcentajes que tiene el presidente y el eco que sería la Asamblea Nacional. Si bien es cierto que también en Francia a veces puede haber situaciones discordantes, porque el mandato presidencial es sumamente largo, y a lo largo de este largo, valga la redundancia, son 7 años de mandato presidencial, se renuevan en 2 oportunidades la Asamblea Nacional, y eso hace que muchas veces no coincida esa mayoría. Pero es importante tener en cuenta que como el sistema tiene a su vez
amplios rasgos parlamentaristas, existe siempre desde uno u otro poder la posibilidad de remover al gobierno vía la moción de censura o de disolver la asamblea a través de la típica herramienta parlamentaria de la disolución que está en manos del gobierno o poder ejecutivo. Entonces, con este modelo, veamos cuál es el espejo que a partir de una experiencia aislada en 1972 en mi país, en Argentina, pero que queda como aislada porque solo sirvió para una elección presidencial, la de 1973, posterior a la reforma, ya que fue una reforma hecha por un gobierno militar que luego no fue convalidada por las instituciones democráticas. Digo, a partir de esa experiencia aislada, pero en particular desde 1978-79, con las constituciones del Ecuador y de Perú. Y al día de hoy, en 8 constituciones más, si es que la de Nicaragua ya ha sido sancionada, el toma de balotaje también, con lo cual creo que serían 11, si la memoria no me falla, lo cual es mucho, son las constituciones de los países latinoamericanos que han tomado a la doble vuelta electoral. A mí la curiosidad por hacer efectivamente el cuaderno que hablaba Ricardo surgió de la observación electoral de la primera vuelta de las elecciones brasileñas de 1989. Estábamos juntos con el director de papel, con Daniel Sobato, y comentamos, la iniciativa creo que partido fue mía, pero la primera vuelta de las elecciones brasileñas, que realmente el balotaje o doble vuelta, que parecía un simple complemento, algo sumamente inocente en un sistema electoral y en un sistema político, sin embargo, era pasible de tener grandes consecuencias en el sistema en su conjunto, y que era interesante empezar a observarlo y armar algo. Y ahí nació la idea que llevó a escribir este libro. ¿Y por qué me pareció que era interesante ver algo? Por lo distinto que era el espejo, si es que era espejo, del régimen político en el que se quería reflejar el modelo. ¿Por qué? En primer lugar, porque en Latinoamérica, como todos sabemos, tenemos un sistema presidencialista. En muchos de los países, como producto de ese sistema presidencialista, esa fragmentación en partidos políticos que acusaban la Tercera y Cuarta República Francesa no se produce, porque la misma elección presidencial lleva mañana a formar grandes agrupamientos políticos. En segundo lugar, tenemos un sistema de separación de poderes absolutamente tajante, salvo ciertas excepciones que admiten alguna constitución como la colombiana, la moción de censura. La mayoría de las constituciones es el sistema estadounidense rígido, es decir, no puede uno u otro poder político, ejecutivo, legislativo, provocar la remoción de los integrantes del otro y así recíprocamente, salvo a través de la institución clásica del impeachment, juicio político, que va a otro tipo de finalidad, es precisamente el juicio de la habilidad física o de la eventual comisión de delitos de parte del primer mandatario de sus ministros, pero de ninguna manera una remoción de tipo político. En segundo lugar, o en tercer lugar, creo, el modelo que nosotros aplicamos apunta exclusivamente al presidente de la República y al vicepresidente, compañeros, de forma, no a la elección parlamentaria. La única excepción se da en Haití, en donde la Constitución de 1988 prácticamente es una copia de la Constitución de la Quinta República, y entonces tiene la elección a dos vueltas, tanto para parlamentarios como para el presidente de la República. ¿Y por qué señalo esto? Señalo esto porque creo que es un eventual factor bastante importante de desestabilización, y trato de explicar por qué, o de dificultades de gobernabilidad. Porque resulta que en una primera vuelta o en aquellas elecciones donde es necesaria una segunda vuelta, es muy probable que el partido del presidente de la República tenga en el Parlamento una cantidad exigua de diputados o de legisladores. Esto puede ocurrir por un doble fenómeno, ya porque coincide con la elección presidencial, lo que pasa en la mayoría, no es el caso de ustedes, pero en la mayoría de los países latinoamericanos,
cantidad importante de legisladores. Sin embargo, una segunda vuelta electoral puede transformar a esta persona en una suerte de presidente súper legítimo. ¿Por qué digo súper legítimo? Porque puede obtener muy por encima del 50%. Tenemos casos de países centroamericanos, como el caso de Guatemala, donde candidatos más votados en la primera vuelta que no superan el 25%, el que sale electo en la segunda vuelta supera largamente el 60%. Entonces, aparece una suerte de líder plebiscitado que se siente dueño de todo el poder, pero que resulta que en el Parlamento no tiene ni siquiera mayoría propia. Tiene que buscar coaliciones para poder gobernar con las dificultades que los gobiernos de coalición tienen en un sistema presidencialista. Si es que el gobierno de coalición se compadece con un sistema presidencialista, es un tema también al discutir. Entonces, vuelvo a repetir, allí veía una dificultad funcional importante, que de hecho se ha venido presentando en varios países. Si nosotros pensamos en el caso Collor de Mello, vamos a ver que más allá de los hechos puntuales que llevaron a la caída de su gobierno, Collor de Mello, el tiempo que gobernó, tuvo serias dificultades para gobernar porque contaba con una cantidad muy exigua de parlamentarios. No olvidemos que él había obtenido menos del 28% de los sufragios en la primera vuelta y que luego gana en la segunda vuelta, pero la elección simultánea de parlamentarios y de presidente había llevado a que su familia, eran varios partidos unidos, su familia política tuviese aún menos del 25% del porcentaje de los legisladores, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Esta situación se repite en el caso de Perú, Fujimori. Creo que en la base de muchos de los problemas de gobernabilidad que finalmente llevan a la decisión de un golpe de Estado, porque un golpe de Estado institucional, la disolución inconstitucional de las cámaras y la remoción además de la Corte Suprema, en la base de este fenómeno también nos encontramos con un presidente que en la primera vuelta inclusive había salido segundo, con el 24% de sufragio, creo que llegaba a 23 comas y monedas, y su partido que en realidad no era tal porque era una etiqueta flamante. En el caso de diputados tenía el 18-19% de los diputados y los senadores superaban apenas el 20%. Sin embargo, obtiene cerca del 60% en la segunda vuelta y con esta representación en el Parlamento se veía con serísimas dificultades para tomar medidas, sobre todo de forma, que consideraba necesario para su gobierno. La encerrona constitucional fue total porque no había posibilidad para el Parlamento de revocar a su gobierno o a él mismo, como sería la mecánica con su sistema parlamentario, y él no tenía otra posibilidad que gobernar con ese Parlamento. Bueno, la decisión fue extraconstitucional o anticonstitucional, para ser más claros, es decir, la encerrona se resuelve con una actitud contraria a la ley fundamental del Estado. El último ejemplo que quiero dar en el mismo sentido es el ejemplo de la Guatemala de Elías Serrano, ustedes la tienen cerca. La fujimorización del régimen de Serrano era tan idéntico que Serrano sintió el vértigo de tomar una decisión semejante. Le falló por circunstancias, creo, de una sociedad civil distinta, de una institucionalidad distinta, que finalmente le costó a él la pérdida del gobierno, pero de todos modos, para el país, muchas dificultades. Es decir, la viabilidad de la doble vuelta, más presidencialismo, más las características institucionales que nosotros hemos visto, todavía están por verse. Creo que además de estos ejemplos, habría otros en los cuales la situación no sería tan negativa. Un ejemplo es el caso de Colombia, del que no voy a hablar porque es un ilustre representante. Pero creo que precisamente en aquellos países donde estas situaciones no se han presentado, ello ha sido el resultado fundamentalmente de un bipartidismo casi perfecto o del éxito siempre en la primera vuelta de quien ha sido electo. Fíjense la experiencia brasilera,
cómo lleva, no sé si solo por un motivo institucional, porque sería excesivo atribuirle ese efecto, pero es curioso que en la elección siguiente el actual presidente Cardoso gana cómodamente en la primera vuelta. Su contrincante era el mismo segundo de Collor 5 años después. El caso de Chile también es exitoso con el sistema de balotaje, claro. Es una enorme alianza con la democracia que gana con el 54 y el 55% de los sufragios en las dos elecciones posteriores a la dictadura. Entonces son situaciones sumamente particulares. Ahora bien, como veo que el tiempo corre, hay ciertas cuestiones jurídicas que me parecen que ya desde el punto de vista práctico es muy importante tener en cuenta y respecto de las cuales el modelo también tiene mucho para decir. Estas cuestiones son las siguientes. En primer término, el plazo que debe mediar entre un acto electoral, la primera vuelta, y el segundo acto electoral, la segunda, cuando ésta se hace necesaria. Creo que es necesario tener presente que estamos ante una única elección, aunque sean necesarias para definirla, muchas veces dos citas electorales, pero son dos citas electorales de un mismo proceso. Es necesario que no haya ningún acontecimiento que desvirtúe las características de ese único proceso electoral. ¿Cuáles pueden ser las circunstancias que lleven a desvirtuar ese único proceso electoral? En primer lugar, la excesiva extensión en el tiempo. ¿Por qué? Porque la excesiva extensión en el tiempo puede llevar, por un lado, a una enorme inestabilidad institucional, a un enorme parate en el funcionamiento de las fuerzas económicas del país, pero además de eso, que sería el contexto al cambio total de los grandes temas de la campaña que lleven precisamente a la total traspolación, es decir, al total cambio de circunstancias que nos presenten, de hecho, no ante un único proceso, sino ante dos procesos diferenciados. En Francia el plazo es de 14 días, está constitucionalmente establecido. Esto también es así en Portugal, 14 días, también es así en Austria, también es así en Irlanda, los países que tienen doble vuelta electoral en Europa. En nuestros países hay una tendencia a la extensión, y aquellos que lo tienen como más corto al plazo es un plazo de 3 semanas, llegando hasta 3 meses y medio para el caso de Ecuador. En el caso de ustedes, que es de 45 días, yo me temo que es un poquito largo, no quiero hacer apreciaciones excesivas porque no soy quien para opinar. Me temo que es excesivamente largo porque a ello se suman lo que para mí son las otras cuestiones de tipo jurídico institucional que a mi entender es preciso definir antes del acto electoral. La primera cuestión que la ley 1195 a mi entender no lo define es qué es lo que se entiende por voto válido. Decir solo válido, a mi entender, no es suficiente. Por ejemplo, falta una definición sobre la consideración de los votos en blanco. En el derecho comparado hay constituciones que a los votos en blanco los consideran como votos positivos. Es el caso de Colombia. Hay otras, en cambio, como el caso de la Constitución brasileña, que los consideran como votos inválidos o no válidos. Y una elección sumamente estrecha puede llevar a que la segunda vuelta sea o no necesaria en función de esta definición relativa a los votos válidos. Se me puede decir que en una determinada sociedad no hay una cultura de voto en blanco, pero cuidado, que el cambio de las reglas electorales puede llevar también a la aparición de fenómenos que eran desconocidos y que aparecen como un resultado no querido de las nuevas reglas. Creo que es importante la definición de qué se entiende por voto válido. Se dice mayoría absoluta de votos válidos para obtener la primera magistratura en primera vuelta, pero no se dice qué es voto válido. Segunda cuestión, la posibilidad de desistimientos entre las dos vueltas electorales, y qué implica esos desistimientos. Es decir,
uno de los miembros de la fórmula que decide renunciar o que fallece, y entonces para esa fórmula se produce la posibilidad de recomponer fórmula. Supongamos el que sale segundo, hay uno ahí que decide desistir y abreva en las aguas del que sale tercero o cuarto, para tomando a uno de los miembros de esa fórmula que había quedado afuera, transformarse en la fórmula de la segunda vuelta, o también podría ser con el primero. Es decir, lo que en los franceses conoce como nombre de desiste o no, que está expresamente prohibido. ¿Por qué? Porque implica romper ese único proceso electoral con dos citas electorales. Se está frente a un escenario ya diferenciado. Este es otro tema que considero sumamente necesario, que claramente se tome una decisión antes del acto electoral. Sería muy penoso que la decisión haya que tomarla una vez que los hechos impongan la necesidad de que ella sea tomada. Ya está aquí. No oye. Interrumpimos un minuto. Pero te he interrumpido. Con todos los problemas del micrófono. No, eso ya se está recortado. Los micrófonos están recortados y eso. Perfecto. Entonces, en definitiva, ya como conclusión, habría para hablar muchísimo más, obviamente, cada tema en el que me he metido, hay que fundamentarlo mucho más. Lo que yo siento es que de pronto he hecho afirmaciones sin suficiente fundamentación, pero que quede para la pregunta. Primer gran desiderátum a nivel académico. Latinoamérica asume el tomar un nuevo mecanismo electoral descontextualizando del modelo donde lo toman y aplicándolo a un modelo en el cual la mayoría de los rasgos son totalmente diferentes de ese modelo del cual se quita esa suerte de parche. Esto evidentemente crea grandes interrogantes, no insolubles, pero sí grandes dilemas. Dilemas que, por ejemplo, en los tres ejemplos citados han llevado a situaciones dramáticas de crisis para los tres países que los han sufrido. En segundo lugar, desde el punto de vista práctico, observando con la mayor humildad y sin ningún deseo de dar consejo a nadie, la situación dominicana. Existiría un primer temor, a mi modo de entender, que es el plazo un poco excesivo entre los dos actos electorales, por la situación eventual de parate en lo económico y social y de crisis institucional que puede traer aparejado una indefinición de 45 días sobre quién es el titular del futuro del Poder Ejecutivo y la dificultad para quien está gobernando de poder gobernar en esas circunstancias. Y, en último lugar, determinadas cuestiones de características excesivamente reglamentarias, pero sumamente importantes, que a mi entender requerirían una definición previa de la elección y que se basan, en primer término, sobre la definición de qué se entiende por voto válido, apuntando fundamentalmente a definir cuál es la situación de los votos en blanco, y en tercer lugar, la posibilidad o no de que se produzcan recomposiciones de fórmula entre las dos citas electorales, ya sea por el desistimiento voluntario de uno de los miembros de las fórmulas que han resultado elegidas para la segunda vuelta, ya sea por un eventual fallecimiento. Bueno, espero luego quedar a merced de las preguntas para poder ser más claro y poder fundamentar con mucho mayor propiedad lo que he dicho. Les agradezco mucho y espero que tengan un enorme éxito con el sistema binario. Bueno, ahora le toca el turno al doctor Luis Camilo Osorio, que va a hablar de la perspectiva institucional. Yo espero que el público colabore con las preguntas para poderse extender en esos temas tan interesantes que usted estuvo planteando. Ahora me tocó el mundo aquí. Fíjense que lo van pasando al... ¿Qué está leyendo? Como yo adivinaba que iba a haber dictadura de la
del uso del tiempo, entonces traje un escrito, pero sin perjuicio de que el tema lo ampliemos tanto como ustedes crean necesario. Y dice así: muy complacido y además reconocido porque en el breve plazo de este último lustro he tenido oportunidad de compartir con el pueblo dominicano, ahora con las organizaciones cívicas, Participación Ciudadana, licenciado Isidoro Santana, con la Universidad INTEC, que nos recibe amablemente en su seno, el doctor Rafael Toribio, y con todos los buenos ciudadanos preocupados por la suerte de su democracia, el examen, las preocupaciones, pero especialmente las esperanzas, las expectativas y la voluntad por el perfeccionamiento del sistema electoral, el fortalecimiento de las instituciones que tienen por objeto la verificación de la voluntad ciudadana a través del voto. Hago propicia la ocasión por la confianza renovada para que pueda participar con ustedes tanto al Instituto Interamericano de Recursos Humanos como a CAPEL, al doctor Luis Alberto Cordero, al doctor Ricardo Alberti, con quienes hemos hecho presencia y participado en tan diversas aventuras de la democracia. Recuerdo no hace mucho tiempo cuando con colegas invitados de España y de Puerto Rico tuvimos oportunidad de analizar en el recinto del alma mater de otra universidad y en examen también académico como el que hoy nos convoca, toda la problemática previa a la elección para presidente de la República que estaba próxima a tener lugar. Desde ese entonces, como suele ocurrir con el proverbio, cuánto se aprende viajando, escuché del labio de uno de los responsables del proceso electoral la frase según la cual la idiosincrasia política de los pueblos tiene especial manifestación en su sistema de organización electoral. Desde entonces, cuando concurro a compartir experiencias con autoridades electorales, de gobierno, con organizaciones políticas, con candidatos, con comunidad cívica y con vocación académica, y especialmente cuando se comparte con personas conocedoras y ávidas de saber todos los aspectos jurídicos y fundamentalmente técnicos de rigor científico que marcan esta en ciernes ciencia y técnica practicada por las democracias en el mundo, suelo hacerlo, repito, con la limitante advertencia de que apenas debo ser prudente en transmitir experiencias propias, acercándome con respeto y admiración por cada organización que hace sus esfuerzos propios y autónomos para definir por sí sola su devenir político. Únicamente me anima la experiencia que casi podría describir de laboratorio al haber podido ser actor, protagonista y excepcional testigo de un proceso vivido en mi país bajo el marco de una nueva constitución política que fue en el año 91, donde están incrustados cerca de un tercio de sus artículos, aproximadamente 85, por materias de democracia. En su más alta expresión, esto es donde está prevista la elección a cargos de presidente y vicepresidente, gobernadores, alcaldes, cerca de 1.100 ciudadanos de todas las corporaciones a nivel nacional, regional, local, o sea, congreso, asambleas, consejos, juntas administradoras, aproximadamente 15.000 escaños, y donde además se establece la totalidad de los mecanismos de participación ciudadana conocidos como la iniciativa, la consulta popular, el plebiscito, el referendo, la revocatoria del mandato, en fin, cuando además se revocaron los mandatos de las corporaciones, lo cual dio origen en estos últimos 5 años a la celebración de 19 votaciones de carácter general en 7 fechas diferentes, con un padrón electoral que asciende a la no despreciable cantidad de 17 millones de votantes, cuya concurrencia a las urnas, si bien es cierto, acusa preocupante abstención, es necesario organizar para cerca de 10.000 puestos o locales de votación aproximadamente la instalación de 50.000 mesas. La segunda vuelta presidencial. Un antecedente previo con las debidas excusas y licencia de la concurrencia sobre el origen de la segunda vuelta, para referirme a la experiencia que conozco, la de mi país, pero con la que ya encontrarán como yo coincidencias no sorprendentes, porque al fin de cuentas, a la par que latinos, somos también caribes y antillanos, y esa entidad cultural, la lengua, la música, las costumbres, desde luego también tenía que tener correspondencia en lo político. Decía que el anterior régimen de la Constitución del 91, cuando se institucionalizó la segunda vuelta presidencial, vivió experiencia similar cuando existían
enfrentados los candidatos directamente a un solo veredicto. Fue lo que dio lugar a presentarse al menos una vez, situación que aun cuando tuvo ya hace 25 años ocasión, podría de alguna manera asemejarse a la controversia suscitada con motivo del resultado de la elección en este país en la última contienda. En efecto, con motivo de un estrechísimo margen de diferencia, lo que algunos sin ausencia de humor señalaban prácticamente un empate técnico, convirtió la elección de presidente hace 5 lustros en una gran disputa la noche misma de los escrutinios, pocas horas después de concluir las votaciones, lo cual originó de parte de las autoridades de gobierno responsables del orden público y en consecuencia de las comunicaciones, la drástica medida consistente en la suspensión de la transmisión por cualquier medio para impedir la controversia de los partidarios de los candidatos en ese eventual impacto. Por lo que, cuando al día siguiente, consolidados que fueron los resultados y divulgados al país, se conoció el ganador, la reacción de quienes perdieron la elección todavía no cesa de tener recordación por las protestas de todo género. Incluso algunos atribuyen el nacimiento de uno de los grupos guerrilleros que más ha repercutido en forma más contundente en nuestra agobiada democracia. Y desde entonces, la clase política tuvo la obsesión de encontrar mecanismos para impedir la repetición de esta historia, y a fe que habría vuelto a tener lugar la misma repetición de los hechos, haciendo válido una vez más el proverbio de que quienes ignoran la historia están condenados a repetirla. Si para la última elección de presidente no se hubiera aplicado un sistema de segunda vuelta o balotaje, digámoslo de una vez para acabar de entrar en el tema, la diferencia de la contienda electoral marcó una separación entre el ganador y el segundo en votos de apenas 17.000 sufragios, que representaron el 0,34, óigase bien, menos del 1% de la diferencia entre las dos votaciones. Pálmese también la audiencia en un país típicamente latino, tropical, al que agobia la desconfianza política, la presunción del fraude y todos los síndromes que hacen tan compleja la legitimidad electoral. No hubo un solo reclamo, no se presentó una sola controversia, no se generaron recursos jurídicos, que los hay en demasía, si es que es posible hablar de ello en materia de garantías, y la única razón que encuentro explicable de tal fenómeno político es que, enhorabuena, existía y metió para el caso el mecanismo de la segunda vuelta. Entonces, las fuerzas políticas encontradas declinaron volver esta situación una batalla jurídico-política de controversia, basada más que en hechos en sembrar la duda del fraude en cuantía para que el perdedor significara la diferencia de votos necesaria para quedar por encima de quien fue proclamado mayoritario. Incluso tampoco lo hubo, a pesar de quedar cerca a escasos 5 puntos de haber alcanzado la mitad más uno de los votos. Nada de ello aconteció, y reitero, la única razón explicable consiste en el amplio desquite de esa segunda vuelta. Características de la segunda vuelta: el mecanismo para la elección del jefe de Estado que asegure para este último el respaldo de la mayoría absoluta del electorado responde a un requerimiento que hace referencia a la gobernabilidad del sistema. Daniel Samsari. Debe observarse en primer término un fenómeno que, según también se comprobó en este país, se presentó frente a la ciudadanía que no conocía o al menos no entendía en qué consiste el mecanismo de la segunda vuelta. Toda la promoción institucional o ciudadana sobre este aspecto resulta muy útil, porque el conocimiento a todos los niveles, incluso la conciencia de la clase política de que eventualmente deberá buscar coaliciones, alianzas o cohabitación de gobierno con otras fuerzas, modera los extremos, muestra tolerancia y genera un clima de acercamiento en la controversia política. La Carta Fundamental determinó que el presidente y el vicepresidente también es una figura creada recientemente en mi país. Son elegidos por votación directa de los ciudadanos inscritos en el censo electoral en favor de quien demuestre haber alcanzado más de la mitad de los votos válidos, en cuyo caso la declaración de elección a su favor se proclama inmediatamente, sin dudar a esa segunda vuelta.
un candidato obtiene dicha mayoría, se celebra una nueva votación, para lo cual la Constitución indicó que tendrá lugar 3 semanas más tarde, con la participación únicamente de los dos candidatos que hubieran obtenido la más alta votación. Existen otras normas sobre muerte o incapacidad física permanente de estos candidatos mayoritarios, en cuyo caso el partido o movimiento que lo haya postulado podrá inscribir otro para esa segunda vuelta, y si la causa es otra diferente, la segunda vuelta tiene lugar con quien hubiese obtenido la tercera votación, y así sucesivamente. Aquí de pronto es bueno aclarar que este es un mecanismo que está establecido desde la propia Constitución, de allí el reclamo muy justificado de Daniel Sapsay de que este debe ser un tema definido de forma clara antes de siquiera iniciar la primera vuelta. En síntesis, se trata de garantizar que toda vez que el candidato mayoritario pretenda ser electo no alcance la votación cualificada, mayoría absoluta, no mayor de la mitad uno de los votos, por este solo motivo, forzosamente tendrá que sujetarse a una segunda ronda de votaciones donde cualquier diferencia en su favor obtiene la declaración de electo. Corresponde pues a un clásico balotaje francés, sus creadores. Es preciso consignar algunas características y fundamentación jurídica, aun cuando el análisis resulte tardío por tratarse de materias de legislación previa a la elección, y es la prohibición de cambiar la fórmula inicialmente presentada en la primera vuelta, pues ello conducirá a la confusión al votante y podría dar lugar a coaliciones impropias, conocidos los resultados. Más aún, en el evento de reemplazo por algunas de las ausencias ya mencionadas, la sustitución tiene lugar con candidato de la misma afiliación política. Este párrafo también debe ser rectificado en el contexto de lo que hemos dicho. Si no hubo claridad a nivel de la Constitución y tampoco lo hay de la ley, y hay ausencia de pronunciamiento de parte del jurado, es prudente de todas formas dejar definidos este género de temas y no al calor de ese interregno entre la primera y la segunda vuelta. El sistema desde el punto de vista jurídico y de escrutinio por causa de la limitación del tiempo, aquí viene alguna discrepancia para que vean que no hay puntos de convergencia previamente definidos entre los expositores. Por causa de la limitación de tiempo entre una y otra vuelta, únicamente 21 días, acusa situaciones que pueden resultar peligrosas para el evento de un candidato que esté cercano al 50% requerido para que tenga lugar la declaración de electo en una primera vuelta, de llegarse a superar ese porcentaje señalado. Y si la diferencia es de muy pocos votos, puede existir el riesgo de que su escrutinio al 100%, con las controversias, por los recursos que se generen, resulte absolutamente conflictivo. Los preparativos de una segunda vuelta, con la expectativa de que no tenga lugar fácilmente, pueden generar el reclamo airado del ganador que se aproxima a ese porcentaje, pues reclamarán las autoridades electorales que abusivamente se están anticipando a lo que él considera es el desconocimiento de una votación cercana a mostrar que alcanzó el volumen de votos exigido, lo que se consolidará como su triunfo, lo que se considera como su triunfo. Es decir, si hay muy poco espacio de tiempo para hacer el escrutinio, podría haber una reacción del candidato ganador, que le falten unos pocos puntos, unos pocos votos para mostrar que en la primera vuelta fue elegido y así debe ser declarado. Idéntica situación se presentaría en un virtual empate entre el segundo y el tercero, estando el primero lejos de ese 50%, para verificar quién sería el que saldría a competir en esa segunda vuelta como segundo lugar. Con esta breve y leve abrebocas podría señalarse la conciencia de que los asistentes orienten al visitante sobre el mayor interés para profundizar en la medida de los conocimientos y limitaciones que generosamente ustedes ayudarán a hacer menos notorio, pero prefiero aprovechar la ocasión para señalar, así sea de forma desilvanada, algunos criterios que la gentil oportunidad y paciencia de ustedes, ya mirando los toros desde la barrera, como se dice en el argot, puedan analizarse también previo a las elecciones, algunos de ellos. En primer lugar, la observación ciudadana.
desde hace varios tiempo viene generándose un estimulante elemento de transparencia en los procesos, inicialmente limitados a los llamados observadores internacionales, que fue derivando en lo que a mi parecer constituye una más sólida y representativa actuación de testimonio y verificación del proceso electoral con dinámica adicional, y es que genera la denominación de varias de ellas y también su actuación, la llamada participación ciudadana. Una de las características más lamentables que venían acusando los procesos latinoamericanos es la distancia, la total desconexión entre los procesos políticos de la llamada clase política frente a los procesos ciudadanos y a las aspiraciones y necesidades insatisfechas de la comunidad, con el resultado de dos idiomas distintos, mentalidades diferentes y naturalmente la consecuencia de no corresponder lo cívico con lo político, la desconexión del país nacional con el otro, de quienes manejan el poder en las corporaciones y el gobierno. Todo ello cuando existe un elemento de aceptación como aspecto dinámico de la transparencia del proceso por parte de las propias autoridades electorales, cuando además en general la clase política tiene tolerancia de aceptación, a veces a regañadientas o muchas con la complacida y celebrada presencia de los ciudadanos en los procesos a través de formidables expresiones de voluntad ciudadana como las llamadas ONG, pero fundamentalmente con los movimientos cívicos espontáneos, las agrupaciones de ciudadanos, llámense observadores o no, denomínense participación ciudadana o cualquier otra expresión. Lo importante es que exista una presencia responsable que se integre al proceso democrático, y cuando se trata de esta expresión significa que se está haciendo una apología mucho más amplia de la participación del ciudadano en el proceso, que demanda una actuación en el análisis de los programas y las alternativas de los políticos y los candidatos, en la motivación para la inscripción o registro en el censo o padrón electoral, una pedagogía para el buen uso de la tarjeta de votación a fin de lograr el sufragio, los principios fundamentales de secreto, libre y consciente, y finalmente la presencia física de los procesos al momento de instalarse las mesas y de hacerse la apertura de los locales donde funcionan, y la verificación y existencia de los registros de los votantes completos, sin alteraciones, de los elementos de mesa, la comprobación de la garantía de la invulnerabilidad de las urnas, en fin, la comprobación de todo el sistema para asegurar que ellos fueron ajustados a la ley, que hubo respeto por la expresión libre del ciudadano, que los votos depositados corresponden a la voluntad expresada en las urnas, desde luego con la advertencia de que su presencia también debe prolongarse aún en el proceso de escrutinio y en el trámite de los recursos que den lugar a las reclamaciones que quiten más. La idea de la participación ciudadana, de las organizaciones no gubernamentales, de los movimientos cívicos, de la comunidad, de esos ciudadanos preocupados por la observación para tener presencia y verificar la responsable participación de toda la comunidad en el proceso, constituyen efectivamente factores de ciudadanización que somete la política al ciudadano, de acercar los procesos electorales a los actores del mismo, los votantes, obtener con la presencia de la comunidad el resultado de hacer de la democracia un proceso de todos, como nunca ha debido dejar de serlo. Ello también conlleva hacia el futuro programas de pedagogía ciudadana y de educación de los jóvenes para la democracia. Digámoslo de otra manera, la presencia de la comunidad en los procesos no tiene tanto, personalmente no me animo a creerlo, la propuesta de que sea un mecanismo de verificación si hay fraude, sino al contrario, es el testimonio de las votaciones que tuvieron lugar en paz, con entusiasta y numerosa participación ciudadana, y no un proceso allí aislado cuyos autores y actores apenas sería la clase política, los de las campañas, porque se trata de la gran expresión de todos, de la democracia. Financiación de las campañas. Aun cuando aquí no hay todavía incorporado al tema de la legislación una parrafadita sobre el mismo. También a raíz de la nueva Constitución se consideró fundamental en mi país para la transparencia de los procesos obtener la financiación por el Estado para la reposición de gastos de todas las campañas. En cada elección se están financiando cerca de 15.000 candidaturas, pero para volver a concentrarnos en el tema, es importante destacar cómo la del presidente y vicepresidente que tuvo lugar recientemente, además de la controversia que desde luego ha revertido alcances internacionales por la presunta infiltración de dinero del narcotráfico
y otra polémica más que a nivel de organización electoral tiene la mayor importancia y está relacionada con los montos máximos autorizados por la ley para el gasto de los candidatos en las respectivas campañas. El asunto tiene relación con el tema ilustrativo que pretende darse sobre las dos vueltas para subrayar que básicamente el desbordamiento de los límites señalados y la acusación de dineros extraños en realidad se viene discutiendo para la segunda vuelta, o sea, cuando se verificó la inminencia de triunfo o derrota para las dos candidaturas con mayor volumen de votos, ambas con idéntico chance. Y como se trataría de ir sacando conclusiones y de formular recomendaciones derivadas de la experiencia vivida, una clara y nítida es que el riesgo de superación de los topes autorizados por la ley y las autoridades electorales tiene mayor connotación para una segunda vuelta que para la controversia electoral inicial. Divulgación inmediata de resultados. La transparencia del proceso democrático no solo depende de los factores clásicos que los especialistas mencionan al referirse al censo, lista de votantes o padrón electoral, que es el elemento fundamental, sino que hay otros varios como los que ya hemos mencionado y cual finalmente es también la divulgación inmediata de los resultados, sin perjuicio de lo que posteriormente debe confirmarse en los escrutinios con el rigor jurídico que sea necesario, porque este no debe disminuirse ni ocultarse, pero sí es elemento fundamental para minorar sustancialmente la tentación de fraude una vez que, como dice el argot popular, se han cantado los resultados. Este tema de la divulgación inmediata de los datos o conteo rápido no siempre ha podido realizarse en todas las democracias latinoamericanas, entre otras razones por la resistencia de los mismos candidatos, en este caso ganadores y perdedores, que consideran como elemento de solidez el hecho de estar los testigos encima de las urnas verificando sus propios votos en un lento, muy lento proceso de recolección, impidiendo de otra parte que pueda simultáneamente irse consolidando mediante mecanismos de conteo rápido ya inventados y probados. El caso de México, donde hay garantías plenas de verificación de los procesos, pero total desconfianza para la divulgación inmediata de resultados, genera factores lamentables de desconfianza en los que posteriormente se conocen los datos oficiales, que trae como consecuencia la incredibilidad entre propios ciudadanos. Allá, aquí en República Dominicana o en cualquier otro lugar, Salvador lo hizo en la última elección, se sustituye este elemento con el exit poll o encuesta en boca de urna, consistente en muestreo cuyo resultado, si hay universo muestral serio, seguido a los principios científicos de la encuesta y de la estadística, deben generar aproximaciones con margen de error comprobable que contribuyen a la verificación coincidente con el resultado de los escrutinios. Pero regresando al problema inicial, todo esfuerzo que las democracias latinoamericanas hagan por acercarse al esquema de divulgación inmediata de resultados constituye el formidable elemento de garantía de que con este esquema de resultados entregados a la ciudadanía, a toda la comunidad en forma inmediata, nadie entonces osará al amparo de la noche mostrar resultados diferentes al día siguiente con escrutinios que no correspondan a la realidad depositada en las urnas. Excúseme el auditorio la impertinencia, pero puedo señalar como otra prueba de laboratorio generales en un país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio, atravesado por 3 cordilleras de alturas formidables, con selva amazónica impenetrable, que cuenta en su territorio con una parte inhóspita de la mayor cantidad de lluvias en el mundo, cuyos ríos, formaciones rocosas, desiertos y altos picos y montañas, zonas manglares, frente a la costa pacífica impenetrables, pues en este país, que lamentablemente también participa de las limitaciones económicas y escasez de recursos, se logró a escasas 5 horas después de consolidado el debate sumar hasta el 98.82% de los resultados, hecho que fue reiterado en 7 fechas distintas. Este laboratorio debe poderse aplicar en otros países de idénticas características y con mayor razón en los que tienen buena infraestructura de vías y donde la geografía de la naturaleza no resulta tan hostil como en buena hora es el caso de la Mirada Isla. No se diga que los costos podrían ser desbordados, porque haciendo cuentas, este género de elección generó un monto aproximado de 15 millones de dólares, comparado muy favorablemente con otros países vecinos como Panamá, Perú, Venezuela, donde se acusa cifras mayores, pero desde luego con inventarios de población electoral mucho más bajos
Uno de ellos cuenta apenas con la mitad de los votantes, el otro con la 10ª parte de lo que sería el padrón electoral de comparación. Se puede hacer alta tecnología con costos no de Estado, sino de usted, la empresa privada. Y otro aparte sobre el tema. En la organización electoral se puede causar con éxito, ya se hizo, la planeación estratégica, aplicar la filosofía de la calidad total, las metas de justo a tiempo, del cero errores, con la motivación y exaltación del recurso humano, que jamás se reemplazará por las computadoras. En cambio, constituye el elemento formidable que permite que ellas funcionen, especialmente que funcionen bien. Pero concentrando el tema central y retomando ahora sí para rematar algunos elementos de recomendación y compilación, fruto simplemente de las experiencias vividas, me permito señalar los siguientes. Sin duda, la segunda vuelta va a contribuir positivamente a la certeza de los resultados y a la consideración de mejores elementos para escogencia libre del presidente y del vicepresidente. Los elementos de verificación de la lista de votantes, de participación ciudadana, de la divulgación rápida de los resultados, son de fundamental trascendencia en la elección. La verificación de reglas de juego acerca de los gastos de campaña y distribución de los recursos de dinero es fundamental, especialmente para la segunda vuelta, en el evento donde el país lo incorpore a su legislación. La conveniencia de que la autoridad electoral, en este caso la Junta, tome previsiones jurídicas y de organización electoral requeridas para la segunda vuelta y ellas sean formuladas antes de que tenga lugar la primera votación, permite impedir discrepancias o controversias entre quienes van a concurrir a esa segunda vuelta, puesto que existe un clima más objetivo para verificar situaciones prácticas como la elaboración y verificación de los documentos de votación, su diseño, prescindiendo y definiendo todos los detalles que sean posibles para estas votaciones, fijadas las reglas que previamente demuestren la equidistancia necesaria cuando únicamente queden dos contendientes. Es un poco lo que proponía también el doctor Daniel Sapsay en materia de definir qué es voto válido, si hay un voto blanco o no, definir los demás aspectos que previamente deben señalar qué opciones hay de fórmulas y demás puntos que ya después de ocurrir a la primera vuelta generarían dificultades irreversibles. Desde luego, si no hay lugar a esa segunda vuelta, nada se habrá perdido con estas previsiones que en caso contrario han de ser provechosas. Finalmente, la publicidad de resultados a nivel de mesas, el acceso al sistema de cómputos y la divulgación de datos, al menos la verificación de muestreos científicos y los ciudadanos que puedan recogerlos, sigue siendo elemento fundamental de seguridad acerca de la transparencia de cómo tuvo lugar la elección y entendida de esta manera que a la par de la aceptación de los observadores y de los ciudadanos participantes, lo que va es a reforzar la transparencia de la democracia sin que pueda calificarse de elemento de desconfianza o presunción de fraude. Una vez más reitero mis agradecimientos a Participación Ciudadana, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y CAPEL, el reconocimiento y complacencia anticipadas y felicitaciones por el buen suceso de garantía y de organización que viene adelantando las autoridades electorales, el enhorabuena entusiasta y sincero para los candidatos y sus campañas, a las organizaciones políticas y muy especialmente para el pueblo dominicano, las comunidades cívicas, los ciudadanos, en fin, todo este pueblo hermano cuyas tradiciones y ancestros, cultura política compartimos con todas sus debilidades, los defectos y las imperfecciones, pero también con las fortalezas y las aspiraciones de una sociedad que ambiciona mejor calidad de vida, mayor bienestar ciudadano, que es defensora de la paz, de los derechos humanos y que además tiene la pretensión de ser dueña de sus propios destinos y de la grandeza de su patria y la democracia de un pueblo libre y soberano. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el doctor Enrique Valloya, que va a hablar sobre las perspectivas políticas, desde la perspectiva política. Yo me uno a los agradecimientos a la Participación Ciudadana, Capel, por la oportunidad de quizás ver algunos rostros conocidos aquí, probablemente de San José, quizás de Santo Domingo, inclusive a principios de los 80 en una jornada del dominico americano. Siempre me es muy grato y muy honroso estar con ustedes. Mi
país, los Estados Unidos, en mi patria, Cuba, existe la segunda vuelta. De manera que, ¿qué hago yo? A partir del año 73 tuve el interés de estudiar la opinión pública y el comportamiento electoral de los venezolanos. Y ello me llevó a quizás andar metiendo las narices donde no me llamaban y a recorrer una serie de países, recorrido que en el año 82 toma un nuevo matiz, dado que se inauguraba en El Salvador en 1982 la oportunidad de tener elecciones realmente sustantivas, a pesar de que no contaban con toda la participación del abanico político. Y ha sido mi buena fortuna el integrar a delegaciones de CAPEL que han observado elecciones a veces en circunstancias un poco festivas y otras un poco dramáticas, pero siempre con el ideal bolivariano de que en definitiva todos somos una gran familia y que tenemos que darnos la mano los unos a los otros para salir adelante. Yo quisiera hacer 4 cosas aquí básicamente, algunas consideraciones preliminares y llamarnos la atención sobre un punto muy importante. Segundo, hablar un poquitito sobre el balotaje, enfatizar 2 o 3 cosas que ya se han dicho pero que son importantes. Tercera, a entrar a un análisis un poquito dentro de los parámetros que permite el tiempo pormenorizado de 4 casos de elecciones de segunda vuelta, 2 que producen lo que yo le llamo el efecto Condorcet y 2 que no producen tal efecto. Y finalmente ir a tratar de, a pesar de esta limitada diversidad de casos, lo cual siempre es un problema en el análisis comparado, tratar de abundar en algunas conclusiones y llegar al punto que llegó Daniel hace aproximadamente 1 hora. Los juristas y los politólogos a veces llegamos al mismo lugar por senderos distintos, pero de todas maneras nos complementamos. Simplemente al comienzo quería recordarles que en los sistemas presidenciales la victoria se decide por mayoría o por probabilidad y que a veces enredamos los vocabularios, alguna gente le llama mayoría simple o mayoría relativa o pluralidad simple a algunas cosas y en realidad si no se gana por el 51 más 1, ¿qué criterio se usa? Y aquí les quería recordar que Bolivia ha parlamentarizado la presidencia. En lugar de ir a una segunda vuelta, la legislatura boliviana decide a través de un compromiso de coalición quién va a ser el presidente. Inclusive ha habido ocasiones, si mi memoria no me falla, en que ni siquiera la primera o la segunda pluralidad ha obtenido la presidencia, sino la tercera. Esto ha ocurrido estando presente un partido de corte extremadamente autoritario, para no decirle algo más feo, en hora de un programa de familia. De manera que yo les quiero recordar que las estrategias electorales, las figuras electorales y en definitiva los instrumentos políticos son armas de doble filo y dependen del contexto y de la correlación de fuerzas en que se usen. El instrumento puede producir efectos diametralmente opuestos. Se me dirá, nosotros somos caribeños, estamos en el Caribe y lo que pase en el techo del mundo donde hay tanto frío a lo mejor no es directamente aplicable acá, pero yo les recuerdo que en las primeras experiencias bolivianas con este sistema había actores realmente antagónicos en el seno de la legislatura boliviana y sin embargo se pudieron poner de acuerdo. Y esto era saludable y contrarresta la tendencia a no tener una mayoría viable o una representación viable por parte de ese presidente electo por efecto Condorcet al integrarse una coalición de votos que ya
predice por su propia existencia la gobernabilidad, porque si se pusieron de acuerdo para poner a alguien en la presidencia, pues es lógico pensar que sigan de acuerdo para mantener a esa persona en la presidencia. De manera que es una nota al programa muy leve, pero quería recordarles que la segunda vuelta no dirime ni agota los mecanismos por los cuales se puede dirimir la cuestión de quién debe gobernar cuando no hay mayoría absoluta o cuando el legislador no previó que por una mayoría relativa, pluralidad simple o lo que sea, se pueda elegir una persona. Segundo punto, muy rápido, y esto es más para mi beneficio que para el de ustedes casi. Yo cuento Argentina en el 94, ¿no? Brasil, Colombia, Costa Rica, lo que pasa es que nunca ha habido necesidad, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Chile, Perú y ahora República Dominicana. Esos serían los 11. Okay. 11. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Paraguay